¿Está listo para escuchar una palabra hoy de parte de Dios? Are you ready to hear a word from God? ¿Se recuerda de qué hablamos la semana pasada? Do you remember what we learned last week? Los milagros que abren puertas. The miracles that open doors. Y hablábamos acerca de que todos los milagros And we were talking about that every miracle tienen un propósito. Di conmigo propósito. has a purpose. Can you say with me purpose? Hoy la palabra tiene un propósito. Today's word has a purpose. Y ese propósito And that purpose, lo vamos a descubrir en el camino. we'll discover it in the way. Vamos a orar. Let's pray. Padre, muchas gracias Father, thank you so much. porque tu espíritu está en este lugar. Because your spirit is in this Porque place. sin importar fronteras, Because no matter barriers, sin importar idiomas, no matter about nos languages, hablas a cada uno. you speak to every one of us. Tienes asignado para nosotros You have assigned for us un propósito divino. a divine purpose. Oro para que hoy tu Espíritu Santo I pray for your Holy Spirit today pueda ministrarnos, to minister us, que nos pueda impulsar, that He may be able to que impulse podamos us, entender la razón de ser enviados. and we may be able to understand the reason of being Te sent. bendecimos, Señor, We bless y you, te damos Lord, gracias and we give you en el thanks. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. And amen. Bien, hoy el mensaje Today's message se llama Unidad que atrae gloria. is titled Unity That Attracts Glory. Hemos comenzado esta serie que se llama Enviados, We began the series that's called Sent, que después del aposento, where after the upper room, de que estuvieron los discípulos en el aposento, el After- Espíritu Santo the disciples were in the upper room, the Holy Spirit, descendió y llenó a cada uno de los que estaban ahí. He descended and filled everyone that was in that place. El tener un aposento donde vernos y encontrarnos con Dios Having an upper room where we can encounter God tiene un propósito. has a purpose. En esta casa And in this estamos house, levantando un aposento. we are lifting up an upper Sus room. ofrendas nos ayudan para que estemos sembrando para eso. Your offerings help so that those could be used as Pero seeds for it. lejos de construir o tener un edificio, But far from building or having a building, tiene que ver con la presencia de Dios en el lugar this has to do with the presence of God in a y un place corazón dispuesto and a willing heart para ser usado por Él. to be used by Him. Imagínese usted la escena donde sus discípulos Can you imagine the scene where the disciples estuvieron en el aposento orando y clamando a Dios? were praying and crying out for God in that upper room? Desciende el Espíritu Santo. Descend the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo descendió y llenó el lugar. And the Holy Spirit descended and He filled the place. Empezaron a hablar nuevas lenguas. And they began to speak new Se tongues. hicieron milagros. Miracles were Hubo done. algunas señales del cielo There were signs from the heaven, y todos se quedaron maravillados. and everyone stayed marveled. La pregunta sería, ¿y luego qué? Now the question would be, now what? ¿Para qué For what el Espíritu Santo se manifestaría de esa manera? Would the Holy Spirit manifest in that way? ¿Para que después de una manifestación nos vayamos a casa a descansar? So that after a manifestation we go home and rest? ¿Para qué queremos ver señales Why do we want to see signs o un milagro en nuestra vida or a miracle in our y life continuar de la misma manera? and continue the same way? A veces sin compromiso. Sometimes without commitment. Hay cristianos que tienen un compromiso todos los domingos There are Christians that have commitments every Sunday y quieren llenura del Espíritu Santo. and they want the filling of the Holy Pero Spirit. entre semana, But during the entre week, semana están con amigos, during the week they're with fiestas, friends, partying, y miles de cosas. and thousands of Es other más, things. tiempo en familia, Family time de even, estudio, study time, trabajo, working. pero se olvidaron de la llenura del Espíritu Santo. But they forgot about the filling of the Holy La Spirit. llenura del Espíritu Santo The filling of the Holy no Spirit es para domingos, is not only for es Sundays. para tener un estilo de vida It is to have a lifestyle con la presencia de Dios, with the presence of siendo God. nosotros ungidos para hacer algo. Us being anointed to do Es something. increíble It is el poder de incredible. convocación The power of convoking que logramos nosotros tener para otras cosas. that we have in order for other things. Vamos a hacer una carne asada en la casa. Let's do a barbecue at home. Invitas al amigo, al vecino, al You- primo, al mamá, papá. You invite your friend, your neighbor, your mom, your dad, Y your llega dad, todo mundo. and everyone shows up. ¿Me equivoco? Am I wrong? Hagamos un party. Let's make a Y llega party. todo mundo. And everyone shows up. El poder de la convocación The power of que convoking tú tienes, that you have, para eso vamos. for that, we go and do it. Le dices, vamos a un paseo. You say, oh, let's go out. Ayer nos fuimos algunos en las motos. Some of them went out on motorcycles Y vamos. yesterday and they left. No quiero preguntar si están aquí, pero I don't want to ask if they're here, but a veces el poder de convocación para otras cosas. sometimes the power that we have to convoke Wow, on other increíble. things. Wow, it's incredible. Paseos, Oh, going vacaciones, out, vacation, fiestas, parties, reuniones familiares. family meetings. Pero para convocarlos
al aposento, al lugar de la presencia de Dios. But to convoke someone to the upper room, the presence of Se God, nos olvidó we forgot invitar a esos mismos de la fiesta de ayer to invite the same people that we invited to del the party paseo de yesterday, ayer or when we went out a la yesterday, presencia de hoy, el día de hoy. to the presence of God today. ¿Quién me está entendiendo? Who understands? Ay, no, es que no quieren ir a la iglesia conmigo. Oh, they don't want to go to church with Para me. eso te ungió el Señor. That's why God anointed Si you. tienes la unción para llevarlos a otro lugar, If you have the anointing to take them pero to no one place, utilizas la unción del Espíritu but you don't use the para anointing interceder, to intercede, para orar, to pray, para tocar el corazón to touch y their decirle vas a crecer. and say you will Hay una grow. palabra para ti. There is a word No for you. puedes ir a mi fiesta You can't go to my y no party venir conmigo and not come a with me recibir una herencia eterna. to receive an eternal inheritance. entendiendo? Do you understand? El aposento The upper o la room. llenura del Espíritu Santo Or- durante el aposento Or the filling of the Holy Spirit in the upper room es y siempre ha sido para ser enviados. is and will always be to be sent. Luego del primer milagro Because after the first y de la miracle predicación del apóstol Pedro, and the preaching of Apostle los Peter, discípulos se encontraron con un pequeño obstáculo. the disciples ran into a small obstacle. Vamos a leer el capítulo 4 del versículo 23 en adelante. And we will read chapter 4, verse 23 going Recuerda que estamos forward. leyendo el libro de los Hechos. Remember, we are reading the book of Acts. La semana pasada leímos el capítulo 3. Last week we read chapter 3. Te voy a dar un pequeño resumen de lo que pasó la semana pasada. And I want to give you a quick summary of what happened last week. Después de que los discípulos fueron llenos, After that, the disciples were filled. Pedro empezó a hablar con tanta audacia. Peter started talking with such boldness. En su primer mensaje, más de 3,000 se convirtieron. In his first message, more than 3,000 converted. Vieron señales y maravillas. They saw signs and marvels. Después sale Pedro y Juan And then Peter and John go out y van al templo a orar a la hora novena. and they go to the temple to go pray at that 9th hour. ¿Lo recuerdas? Do you remember? Y en el templo, And in the temple, en la puerta se encuentran a un paralítico de nacimiento. they run into a un paralyzed cojo de man nacimiento. or a lame man from birth. Y entonces él estaba pidiendo limosna. And he was asking for money. Pedro y Juan pasaron por ahí Peter and John went by. y él le dijo, no tengo, And they said, I don't have anything. pero no tenía lo que él estaba pidiendo, But they didn't have what he was asking pero them lo que for. tengo te doy. But what I do have, Levántate y anda. get up Y and ocurre go. un milagro. And a miracle happens. ¿Te acuerdas tú de eso? Do you remember that? Se levanta este hombre, This man gets up. entra al templo, He goes into the todo el temple. mundo se dio cuenta, And everyone realized alabando al Señor he el was cojo. praising the Lord. La iglesia como loca viendo esa señal, ese milagro. The church was going crazy seeing that miracle. Muchos creyeron en el Señor. Many believed in the No Lord. dudaban de que ellos, And they weren't doubting los that they, discípulos, estaban o estuvieron con Jesús those disciples were with Jesus. y portaban lo que Jesús portó. And they carried what Jesus carried. Y entonces en ese momento So in that moment, no podían evitar que Dios, they couldn't al que avoid empezó a predicar Pedro, the fact that the God that Peter was preaching about, Jesús, Jesus, fue glorificado was a glorified través de ese milagro. through that miracle. Los demás dijeron, lo crucificamos. Everyone else said, oh, we No crucified him. creímos en él. We didn't believe in Y him. fue hasta la muerte. And he went till death. Pero ¿se acuerdan que les leí acerca del arrepentimiento? But do you remember I read about the Les repentance? dijo, arrepiéntanse. He told them, repent. Porque aquel que vino, que ustedes crucificaron, Because the one that came that you crucified tiene para ustedes vida eterna. has for you eternal life. Y después de dar ese mensaje, And after he gave that message, reflexionábamos acerca de lo impresionante que es we were reflecting on how amazing it is recibir un milagro de Dios to receive a miracle from con God una intención de trabajar en el milagro. with an intention to work on the ¿Te miracle. acuerdas de eso? Do you remember that? El milagro The miracle tiene que ser trabajado por mí. has to be worked by me. Porque si yo lo recibo, Because if I receive it, pero no trabajo en el milagro, but I don't work in that yo miracle, puedo perder lo que Dios me dio. then I can lose what God gave No me. que Dios no tuviera el poder para hacerlo. Not that God wouldn't have the power to El do it. poder y el milagro ya se hicieron. The power and the miracle Pero had yo been done. tengo que But I have cargar ese milagro, to carry that miracle portarlo. and carry it. Es como si alguien confiara en ti It's like if someone trusted in you. y te diera un Lamborghini 0 millas They gave you a Lamborghini with 0 miles. y lo vas a manejar. And you're going to go drive it. Uy, yo ya te imagino en un Lamborghini 0 millas. I can imagine you already in that Color rojo Lamborghini, así brillante. red with 0 miles. ¿Cómo lo cuidarías? How would you take care of that? Le pondrías sábanas a las llantas para que no se ensucien. You would put blankets under the tires so they don't get dirty.
Puedes usarlo, You could use it, pero tienes que cuidarlo. but you got to take care of it. El milagro es algo similar, es algo muy valioso. And the miracle is the same thing. It's something very valuable, Tenemos que cuidarlo, which we have to take care pero of. usémoslo para glorificar a Dios. But let's use it to glorify God. Y hablamos de que los milagros abren puertas. And we spoke about how miracles El open milagro doors. es una puerta abierta The miracle is an open para que yo door predique al Señor, for me to preach para about que God, alguien más reciba un milagro, for someone else to receive para a que oremos miracle, por la gente. and for us to pray for people. Todo hasta este momento suena increíble. Everything to this moment sounds Di incredible. conmigo, pero, Can you say with me, but, otra vez, again? pero no todo es fácil. But not everything is easy. Vino la confrontación. Confrontation came. En el capítulo 4, In chapter 4, mientras ellos hablaban al pueblo, as they were speaking to the people, se le vinieron encima los sacerdotes, the leading priests los jefes de guardia del templo, and the elders came towards them. los saduceos, The elders, porque estaban resentidos por enseñar because they were resentful about y them teaching anunciar and announcing la resurrección de Jesús entre los muertos. the resurrection of Jesus among the dead. Así que los tomaron So they took them y los encarcelaron. and imprisoned them. ¡Gloria a Dios! Glory to God. Alguien diga gloria a Dios. Someone say glory to God. No sé cuántos, yo creo que en la misma semana salieron a predicar I don't know how many of you went out and preached después de que estuvieron en el aposento. after you were in that upper room, Y en una semana ya los habían metido a la prisión. and in 1 week you were put into prison. ¡Gloria a Dios! Glory to God. Porque mientras ellos fueron llevados a la cárcel, Because as they were taken to prison, por lo menos los tuvieron hasta un solo día, hasta el día siguiente. they had them in there for at least one whole day, the next day. Dice que muchos de los que habían oído sus palabras, It says that when many of those that had heard estoy en the el words, versículo 4, dice que creyeron. they believed. Dice que contados solamente los hombres, los varones, And it said that counting only the men, eran como 5,000. it was about 5,000. Imagínate. Can you imagine that? Yo creo que podían predicar y ganar más en la cárcel. I feel like they could preach and win more Que in afuera. prison than outside. ¿Cuántos quieren ganar almas para Cristo? How many of you want to win souls for Christ? Qué bárbaros. You're crazy. No la captó. Bueno, You didn't get it. los que gritaron amén. Those of you that shouted amen. Antes de que se vaya de su carro, asegúrese que no esté allá afuera la migra. Before you go to your car, make sure the immigration is not out there. Ay, Señor. Bueno. Lord. Dice que entonces estaban los gobernantes, los ancianos, los escribas, It says that the governors, the rulers, the e scribes, incluso the hasta elders, familiares de los sumos sacerdotes. even family members of the high priests. Y los pusieron en el medio And they put them in the a middle, Pedro y Juan y les preguntaron, Peter and John, and then they asked hey, them, ¿con qué autoridad están haciendo esto? hey, with what power or authority are you doing this? Y ya cuando los estaban interrogando, And when they were interrogating them, dice Pedro, Peter said, lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 8, verse 8 says that he was filled with the Holy Spirit gobernantes y ancianos del pueblo, and said to them, rulers and elders of the ya people, que hoy nos han interrogado as we are being questioned today, acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo because we've done a good deed for a crippled y man de cómo fue sanado, and how he was healed, sepan ustedes todos, let me clearly state to you todo all, el pueblo de Israel, to all the people of que Israel, este hombre está sano en la presencia de ustedes that he was healed in your presence gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, by the powerful name of Jesus Christ a the quien Nazarene, ustedes crucificaron the man you y a crucified, quienes Dios resucitó de los but muertos. whom God raised from the dead. Este Jesús For this es la Jesus piedra que ustedes, is the stone los edificadores, rechazaron that the builders rejected y and que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. has now become the cornerstone. Y menciona, en ningún otro hay salvación, And it mentions that there is no salvation in no one porque else. no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre God has not given any other name debajo del cielo under heaven mediante el cual podamos alcanzar la salvación. by which we may be saved. ¡Qué valor de este hombre! What bravery of this man. Delante de toda esa gente les encaró. In front of these people, he threw it to their Ustedes lo faces. crucificaron. You Lo crucified him. llevaron a la cruz. You took him to the No cross. les importó. You didn't care. Los que edifican supuestamente para acercarse a Dios Those that built supposedly to get closer to God no se dieron cuenta did not realize que ahora es el que crucificaron. that the one who was Ustedes mismos lo crucified, hicieron piedra angular. you made him that cornerstone, Se refiere which means al cumplimiento
cumplimiento de la profecía in the fulfillment of the prophecy de que Cristo iba a ser esa piedra angular that Christ was going to be that sobre el cornerstone cual Él edificó su iglesia. over which he edified his La church. piedra angular, Jesús, The cornerstone, ahí se Jesus, edifica la iglesia. he edifies the No church fue there. sobre el apóstol Pedro, It was not over Apostle sino Peter, sobre la revelación del apóstol Pedro. rather the revelation of De aquí que Apostle Peter, incluso muchas iglesias which even many people, en many el churches, Vaticano y otras, in the Vatican and every other diciendo que place, solamente la iglesia católica they say that the only es la Catholic iglesia de church Dios porque Pedro era la piedra angular, is the church of God because Peter was the porque sobre cornerstone. él edificó la iglesia. Because over him the church was Y el edified. contexto estaba hablando de la revelación que Pedro tuvo de Jesús. But the context was actually about the revelation that Peter had Y about los estaba Jesus. encarando Pedro de esta manera. And he was throwing this to their faces. ¡Qué valor! What bravery. Versículo 13. Now verse 13 Al ver says, el valor de Pedro y de Juan, when they saw the boldness of Peter and John, y como sabían que ellos eran gente del pueblo, for they could see that they were ordinary men sin mucha preparación, with no special training, dice que se maravillaban they were amazed y le reconocían que habían estado con Jesús. and recognized them as men who had been with Jesus. Al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, But seeing the man that was healed next to dice them, que no pudieron decir nada en su contra. there was nothing that the council could say Como against quien him. dice, It's like they said, el milagro, The miracle, la señal, the sign, la forma, la osadía, the boldness, la autoridad que tenían estos hombres, the authority these men had, cayó la boca del necio shut the mouth of the y de fool aquellos que no creían and of those that didn't que believe Jesús era el Hijo de Dios. that Jesus was the Son of God. Sígame con esto. Follow me. Porque una persona llena del Espíritu Santo, Because a person that is full of his Holy cuando Spirit, habla con ese poder, when he speaks with that power, con esa osadía, with that con boldness, esa seguridad with that y assurance, con la señal del and cielo with the sign of heaven de lo que Él está haciendo en esta tierra, of what he is doing por here on medio earth, de Jesús, through Jesus, no hay argumento que te pueda detener. there is no argument that can Y stop esa you. gente que te rechaza, And the people that reject no le you, quedará de otra más que aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. they will have nothing else than to accept Alguien that diga, Jesus "Amén". Christ is the Son of God. Someone say Yo voy amen. preparando tu corazón porque vamos preparing your vamos heart. así como las ondas del mar, Because we're suavecito. going like the waves of the Espéreme. sea, a little bit slow. Espéreme. Let's go. Vamos a avanzar. Let's move forward. Versículo 23. Verse 23. Una vez que fueron puestos en libertad, As soon as they were freed, ¿por qué lo pusieron en libertad? why were they placed free? Versículo 21 dice que ellos lo dejaron en libertad In 21 says that they were set free porque no encontraron cómo acusarlos, because they didn't find no punishment, pero los amenazaron. but they threatened them. Si ustedes siguen hablando de esta forma, los vamos a castigar. If you keep on talking this way, we're going to punish you. Y ellos así, sí. And they were like, yeah, See you next week. I'll see you la próxima semana, nos vemos. Dice, es que temían los sacerdotes, Is that the priests were fearful temían al pueblo of the people, de que no los dejaran a ellos libres. that they weren't going to be set free. Si no los dejaban libres, le temían al pueblo porque el pueblo estaba glorificando a Dios por lo que había sucedido. They were fearing that if they weren't setting them free, the people were going to continue praising God. ¿Y dónde estaba el hombre que había sido sanado? And where was the man that had been healed? Versículo 22. Verse 22 says, Mire qué increíble. look at how incredible this is. Y el hombre que había sido sanado milagrosamente The healing of the man tenía más de 40 años. who was lame for more than 40 ¿Qué years. se nos dice de este hombre? What does this tell us about this man? Cojo de nacimiento, He was lame from birth, pidiendo limosna en un templo. asking for money at a Quiere temple, decir que conocía también de Dios y which de las means costumbres, he also knew about God and the puesto que customs, sabía la hora de oración, for he knew the time of prayer. sabía que la gente era piadosa. He knew that people were caring at that Yo time. no sé si qué tan piadosa era, And I don't know how caring they were, porque but había alguien pidiendo limosna, because someone was asking for un money. necesitado dentro de la gente del templo. A person that is in need inside of the No people pierda de inside vista of lo the que le estoy temple. diciendo, Don't lose sight of what porque I'm más telling you, adelante le voy a clarificar esto. because I'll clarify it a little bit earlier. Había later. una comunidad There was a community que se reunían en ese templo para orar, that would come together to pray at that temple. y afuera en sus puertas había una persona necesitada y no hacían nada. And outside of their doors, there was someone that was in need Solamente and they le did daban nothing for him. limosna. They only gave them money. Y ellos ya se habían acostumbrado a ver a esa persona en esa puerta. And they were already used to seeing this person at that door. Decía Alfredo, Alfredo said, ¿sí fuiste tú el que dijiste y que cómo había llegado ahí? ¿Quién predicó el jueves? Rosy, ya. Rosie. Decía, ¿cómo habrá llegado ese hombre ahí? She said, how did that man get there? ¿Lo habrán llevado? Did they take ¿Tenía him? amigos? Did he have ¿Carrito friends? con ruedas? Did he have a little car with wheels? sé. Who knows? Pero
ya lo conocían a él ahí. But they already knew him there. Como no pudieron hacer otra cosa, los pusieron en libertad. And since they couldn't do anything else, they set them free. Ellos se fueron con los suyos So they left with y les the contaron believers todo lo que los sacerdotes les habían dicho. and told them what the leading priests and elders had said. Ven la respuesta de la iglesia, de todos los creyentes en ese momento ya. Look at the answer and response of all of the believers at that point. Ellos habían ido a orar al templo. They went to pray at the temple. Hicieron un milagro por mano de Jesús, A miracle happened through por Jesus Espíritu Santo. because of the Holy Spirit. Los toman presos. They take them Al in prison, siguiente día and the next les day están preguntando they're asking them cómo all these lo hacen. questions, how they do Los it. amenazan, They threaten los them. dejan They libres. set them free. Ganaron más de 5,000 personas más They won more than 5,000 mientras people. estaban en la cárcel. while they were in Ahora ya no eran ellos. And now it wasn't Ahora just fueron them. con sus otros hermanos a los que ya se les había predicado, They went with the other brothers that were que preached, estaban en el aposento who were in aún. the upper room Y still. cuando regresan les empiezan a decir, And when they come back, they tell them, ¿qué pasó? what happened? Es que no me lo vas a creer. Oh, you're not going to believe ¿Y me. qué hace toda esa gente allá afuera? What's all of the people that are out Allá there? voy, allá voy. I'm going to tell you. I'll Fuimos tell you. al templo We went to the y temple. contándoles lo que pasó. And they tell them everything that La happened. gente le creyó People believed y ahora him. vienen con nosotros porque se nos están uniendo a And now esta they're iglesia. coming to us because they're joining our church. Después de haber estado en prisión, After being in prison, seguían trayendo gente conocedora they que were ahora still bringing querían, believers tenían hambre de Dios. that were hungry for God. Les cuentan todo lo que los ancianos les habían dicho. They tell them everything that the elders had told them. El versículo 24 dice, al oírlo, And verse 24 says that when they todos heard juntos all the Di conmigo, believers todos together, juntos. say with me, all together, elevaron sus voces a Dios lifted their voices to God y dijeron, and said, soberano Señor, O sovereign Lord, tú creaste el cielo y la tierra creator of heaven and earth, y el mar y todo lo que hay en ellos. the sea and everything in them. Tú, Padre nuestro, You, our Father, por medio del Espíritu Santo, through the Holy Spirit, dijiste en labios de tu siervo David, and said through the lips of our ancestor David, porque se amotinarán las gentes why are the nations so y angry? los pueblos piensan cosas vanas. And they think so many vain things. Los reyes de la tierra se reunieron The kings of the earth y los príncipes se confabularon prepared for battle, and the contra el rulers gathered Señor y together contra su Cristo. against the Lord and against his Messiah. Ellos, el pueblo de Dios, The people of God, empezaron a alabar al Señor. they began to praise God. Nombraron They un pasaje named escritural A scriptural passage para recordar cada palabra que Dios ya les había dicho. to remember every word that God had already said. Es un hecho que Herodes, versículo 27, Verse 27 is a fact that Herod y Poncio Pilato, and Pontius junto Pilate, con los que no son judíos along with the Gentiles y el pueblo de Israel, and the people of se Israel, reunieron en esta ciudad contra su Hijo Santo y ungido. were all united in the city against his holy son. Quiero que me siga con esto. I want you to follow along with this. Tras la liberación de Pedro y Juan, Through the freedom or deliverance of Peter and John, la iglesia junta, the church together, unida, united, se reúne no para quejarse, comes together not to complain. se reúne para orar y darle gracias a Dios. They come together to pray and give God thanks. Se reúne para glorificar su They nombre. come together to glorify His Usted y name. yo venimos aquí a la iglesia You and I come to y this nos church reunimos and we para dar unite alabanzas a Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida to en la praise semana. God for everything He's done in your life all week. Por eso cuando escuchamos el testimonio de alguien, That's why when we hear someone's tú testimony, dices, wow, gloria a you Dios. say, wow, glory to En God. verdad todo eso pasó. And truly, did that all happen? Ayer que me mandaron mensaje, Yesterday that they sent me a message, Héctor está en el hospital otra vez. Hector's in the hospital Seguramente again. por ahí nos está viendo. I'm sure he's watching. Le mandamos saludos y seguimos orando por él. We sent him warm wishes and we're En continuing lo to que pray estábamos for him. aquí me escribieron, While we were here, they wrote to me, ya está mejor Héctor Hector's doing y better. tal vez ya mañana lo dan de alta. Maybe tomorrow he's out of the hospital now. Las oraciones de ustedes Your prayers le han levantado. have lifted him Alguien up. diga amén. Someone say amen. ¿Y sabe qué? And you know what? Hoy no venimos a quejarnos por lo que pasó. Today we're not here to complain about what Venimos a happened. glorificar a Dios por lo que Él está haciendo We're en la here to vida de Él glorify God for what y en He's la vida doing de in His muchos life. de nosotros. And in the life of many of Nos us. reunimos como We iglesia, unite as a church. nos unimos como iglesia, unite as a no a church. quejarnos unos con otros, to complain no one hablar another. unos contra otros, to speak bad no a about one señalar another. debilidades. Not to point out weaknesses. Esta semana fui a un lugar This week I went to a place para preparar la mercancía para la próxima semana. to prepare merchandise for next week. Va a llegar a media semana. Como usted no está, no la va a ver hasta el viernes. It'll get here middle of the week, so you'll see it Friday.
Y estaba con ellos y me decía una chica, And I was with them, and one of the girls told ¿sabe lo que me, me gusta de su do you iglesia? know what I like about your church? La unidad que se ve en las fotos, videos. The unity that you can see in the pictures and in the Todos videos. son como que muy alegres. Everyone's like so joyful. Y cuando pasan a veces hasta con la misma ropa muchos. And when they come up together. Y hacen sometimes algo y wearing the todos se same ve clothes. mucha unidad. They do something and there's so much Y agarra y me unity. dice, ¿es And she tells me this. lo que veo es cierto o solamente es una apariencia? What I'm seeing, is it true or is A it ver, just an contéstele appearance? usted, ¿es una apariencia? You tell me, is it an appearance? ¿Es verdad? ¿Estamos en una iglesia unida, Is it true? Are we in a united Alegre. church? Joyful? gozosa, Joyful? que le damos la gloria a Dios? That give God the glory? Enséñale cómo le dan la gloria a Dios a Show her ustedes. how that you give God the glory. Yes. Después del aposento, And after the upper no se room, trata solamente it's not only about ya soy lleno del Espíritu Santo y ahora qué. I'm filled with the Holy Spirit. Now Vivan en what? unidad. Live in unity. El Espíritu. The Spirit. Oh, vamos a avanzar porque aquí todavía no terminé lo que estaba leyendo. Let's move forward because I still haven't finished what I read. Versículo 28. Verse 28. Para hacer todo lo que por su poder y voluntad ya te has determinado que sucediera. 29, perdón. Verse Ahora, 29. And now, Señor, mira sus amenazas oh Lord, hear their y threats concede a estos siervos tuyos. and give us your servants. Ve lo que le piden los discípulos ahora al Señor. Look at what the disciples asked the Señor, Lord, mira toda esta gente. look at all these Nos people. quiere detener. They want to stop Nos us. acabas de llenar de tu espíritu. You just filled us with your Estamos spirit. predicando y la gente lo está creyendo. We are preaching and people are Vemos tu believing. mano con milagros, poderes y We sanidades. see your hand with power, signs, marvel Señor, things. nos acaban de meter a la cárcel. Lord, they've imprisoned us. Tu iglesia da gracias a Dios. Your people give thanks Pero to porque God. ellos no estuvieron ahí como But because they nosotros. weren't in there with us. Pero ahora But now, dice, por favor, concede it says, please a give estos us siervos tuyos your servants proclamar tu palabra great boldness sin ningún temor. in preaching your word. Wow, ¿qué le estaba pidiendo? Wow, what were they asking? Vamos a seguir predicando. We're going to continue preaching. Pero tengo miedo, Señor, quítame este miedo. God, I'm afraid. Take this away. ¿Usted pensó que iba a ser fácil? No. Did you think it was going to be easy? Señor, no. que no Lord, tengamos miedo. let us not be afraid. Extiende también tu mano Stretch us out your Mira lo hand. que le pide. Look at what it y is asking. permíteme que se hagan sanidades With healing power, y señales may miracles, y prodigios miraculous en signs el and nombre wonders de tu santo Hijo Jesús. be done through the name of your holy servant Escúcheme, Jesus. iglesia, escúcheme. Listen, church. 31. Verse 31. Cuando terminaron de orar, After this prayer, el lugar donde estaban congregados the meeting place se sacudió shook, y todos fueron and they were all llenos filled del Espíritu Santo with the Holy y Spirit. proclamaban la palabra de And Dios they proclaimed the word sin of God ningún temor. without any Alguien fear. tiene que darle gloria a Can Dios, someone give God the glory? porque cuando le pides algo a Dios, Because when you ask God Él for se something, manifiesta, He is te quita el manifesting. temor, He takes te fear empodera, away. He te da empowers el you. poder y la He- autoridad He gives you power and para authority hacer to do lo que Él quiere que hagamos. what He wants you to do. No te confundas. Don't be confused. Algunos leen esto y dicen, ah, sí, Some people read this and they say, oh ya yeah, lo leímos ese, ¿no? La semana pasada. we read that last Que week, eran llenos del Espíritu Santo. that they were filled with the Holy Spirit. No, esta es otra llenura del Espíritu Santo. No, this is another filling of the Holy Spirit. Wow. Wow. El Espíritu Santo vuelve a llenarlos The Holy Spirit fills them again como señal as a sign de una llenura continua. of a continuous filling. Dios quiere llenarte God wants to fill you, no una vez, not just once, no dos veces. not just twice. Él quiere llenarte He wants to continuamente en continuously cada fill momento, you in every donde quiera que tú moment, vayas. wherever you Oro y go. profetizo I pray and para I que donde quiera prophesy, que tú for that vayas, wherever el you go, Espíritu the Santo Holy te Spirit llene con su fills poder, you with con His su power, gracia with His y te grace, quite todo temor and takes away all fear en tu escuela, in your school, en tu trabajo, in your con job, tu familia, with your esta family, semana, this la week, próxima semana, next el week, próximo año, next year, que todo lo que tú vayas a hacer that para Dios everything you do for God, venga una llenura del Espíritu Santo para a cada filling of the cosa. Holy Spirit comes for ¿Alguien lo cree? everything. And does Diga, someone believe "Gloria a that? Dios." Say, glory to God.
Ah, es que me llenó una vez. Oh, it's because he filled me once already. Ay, ¿qué sentiste? Ay, sentir bonito. What did you feel? Oh, I felt Me dio nice. escalofrío. I got the. Sí, también vas al I baño y got sientes lo goosebumps. mismo. No fue el Espíritu Santo. You can get him for anything else. That wasn't the Holy La Spirit. llenura del Espíritu Santo The filling of the Holy Spirit. continua. It continues. En ese momento In that moment, nació un movimiento de generosidad. a movement of generosity began. Vamos a avanzar porque We'll continue moving forward. quiero llegar a esto. Because I want to get to this point. En el versículo 31 que acabamos de leer, In the verse 31 that we just read, muestra la llenura de su Espíritu. it shows the filling of His Holy Spirit. Muestra que esa llenura It shows that that filling produce una proclamación valiente produces a brave proclamation y no solamente una emoción and not just an emotion de ese momento. in that moment. No se trata de querer ser llenos por emoción, It's not about wanting to be filled out of emotion, sino que ellos lo clamaron, lo proclamaron, more that they proclaimed Him. ellos lo pidieron, They asked for this. oraron a Dios. They prayed to Quita el God. temor, Take this fear llénanos de tu and espíritu. fill us with your Porque, spirit. ¿sabe por qué ellos estaban pidiendo esto? Do you know why they were asking for this? Acababan de ser llenos y dijeron, no, yo quiero más de They eso. had just been filled and they said, no, I want more. Cada of vez que this. tú recibes algo de Dios, Every time you receive something from yo no sé God, tú, pero yo I don't know about you, acabo de but recibir I just y ya received, quiero otra vez and I recibir want más. to receive again. Porque así es el hambre de Dios. Because that's how the hunger of Yo God quiero is. más y más de Dios. I want more and more and more of God. Pero no fue por emoción. But it wasn't out of Ay, pasen emotion. los que están emocionados para recibir la Those of you llenura. that are excited to receive the Y ahí viene glory, todo. come on up. Oh, Ni que fuera everyone taller de shows up. motivación. It's not a motivational workshop. El taller de motivación es otra cosa. The motivational workshop, that's another Te thing. motivan para comprar algo. They motivate you to buy Haz something. esto, haz lo otro, haz aquello. Do something, do this, do that. Y ya después ya te lo vendieron y And ya then se they fue la sold it, motivación. and the motivation's gone. Cuando ves la cuenta bancaria se te fue la motivación. And when you see the bank account, the motivation's gone. Mi esposa motivada me hizo, no está. No, When no, my wife is no, no motivated, es cierto. No. I'm kidding, I'm kidding. Vamos al punto, te voy a regalar 5 puntos. I'm going to give you 5 points. La oración número 1, la oración. Number 1, the prayer La oración unida that is united desata esa llenura renovada. releases that feeling that is renewed. Como iglesia tenemos que unirnos As a church, we have to unite para que el Espíritu Santo nos llene constantemente. for the Holy Spirit to fill us Que constantly. nos llene en cada grupo de amigos. That He fills us in every friend's Que group. te llene en cada discipulado. That He fills you in every Que te discipleship. llene en tu casa para tomar That decisiones. He fills you in your house to make decisions. En el versículo 31 que leímos, In that verse 31 that we dice que read, cuando todos terminaron de orar, it says that when they finished el lugar praying, tembló the place shook. y todos fueron llenos del And Espíritu Santo. All of them were filled by the Holy Spirit. A ver, hasta aquí, Up till this en el point, aposento, in the upper room, el Espíritu Santo nos llenó a nosotros como discípulos. the Holy Spirit filled us as disciples. Y los que estaban allá And those that were out there, recibieron llenura they received por filling las maravillas que ellos vieron. through the marvels that they saw. Los que creyeron The recibieron ones that believed, they y received. algunos empezaron a orar en lenguas. And some began to pray in Y tongues. había fuego en cada uno de ellos. And there was fire in Pero every ahora one of todo them. lo que pasó en nosotros But now everything that ahora ellos happened in us, vienen now they y come van con todos los demás de la iglesia, and they go with everyone else con from los the church, nuevos with creyentes the new y believers, dicen, ahora Señor, and they say, now Lord, ¿será que en verdad Pedro y Juan tenían mucho temor de haber predicado? is it truly that Peter and John were really afraid of Si vieron preaching? el poder de Dios levantando a ese cojo, If they saw the power of God lifting up that lame man, vieron el poder de Dios sacándolos de la cárcel, they saw God's power taking them out of the prison. vieron el poder de Dios They saw the a power of través de la God osadía de la predicación through the boldness of the y preaching. la gente se estaba convirtiendo. And people were converting. ¿Usted cree que verdaderamente tenían miedo? Do you really think that they were afraid? Ellos no tenían miedo, I don't think they pero were ellos afraid. entendían que la gente que les seguía, But I think they understood that the people Necesitaban saber understood that they needed to know que ellos estaban respaldados por Dios that they were being y endorsed que Dios by God. contestaba And God y was quitó el answering. temor no en ellos, And He took away the sino fear en
not in toda la them, multitud que ahora but caminaba in con all ellos. the multitude that was Y walking with them. entonces al ver eso, And now when they see el this, Espíritu Santo no los llenó a the ellos, Holy Spirit didn't fill them. llenó a toda la multitud que ahora estaba con They ellos. filled all the multitude that Por was now eso, with them como too. iglesia, That's why as a church, Como una comunidad, as a community, nosotros oramos por la llenura del Espíritu Santo. we pray for the unity No of the Holy solamente Spirit. en mi vida, Not only in my no life, solo con mis discípulos, not only in my sino con disciples, todo aquel que viene a esta but casa, with everyone that comes que in this sean house, llenos del Espíritu Santo. that they may be filled Si by the Holy veniste por Spirit. primera vez, If you're here for vas the a first salir de time, este lugar lleno you're gonna leave del this place poder filled del with Espíritu the power Santo, of the Holy sin Spirit. temor en el nombre de Jesús. without fear in the name of Jesus. Como iglesia lo oramos. As a church, we pray it. La iglesia no respondió al ataque The church didn't respond to the attack con miedo. with fear. Ellos respondieron con un clamor. They responded with a cry out. La oración, And prayer la unidad and unity. en la oración es la clave Unity and prayer is the key para recibir esa llenura del Espíritu to Santo. receive that filling of His Holy ¿Lo Spirit. puedo recibir yo solo en mi casa? Can Sí, I receive Him by myself at home? Yeah. sí, lo puedo recibir. Yeah, I can. Pero cuando nosotros recibimos algo solos, But when we receive something alone, viene el diablo y te va a querer mentir, the devil wants to come and try to diciendo, lie no, to no you pasó. by saying, oh, that didn't happen. No, sí pasó, no, fue tu Yeah, emoción. it did. No, it didn't. It was your Pero en emotion. una multitud, But in a multitude, cuando tú dudas, viene el otro y te dice, no, hermano, no pierdas lo que nos dio el when you Espíritu doubt, Santo. someone else comes and says, don't Adelante. doubt, don't lose what the Vamos a Holy Spirit seguir gave adelante. us. Let's move forward. Let's keep going. Las iglesias que oran juntas, The churches that pray que together, oran en unidad, that pray in unity, no solamente resisten. are not only resisting. Si como iglesia oramos juntos, If as a church we're praying como iglesia together, avanzamos. as a church, then No we're moving avanza una forward. solo. One Un solo doesn't grupo only no. advance. One group Avanzamos doesn't just todos. advance. Everyone goes Mountain City together. es una iglesia que avanza. Mountain City is a church Una that iglesia advances. de los discípulos A church of que se le disciples, conoce en la escritura los discípulos del camino. which the scripture is calling them as the disciples Aquellos of the que path. caminaban y predicaban Those that were walking and preaching, que había señal that there was de que el signs Señor estaba con ellos. that the Lord was with them. Número uno, la oración Number one, prayer unida desata la llenura. that is united releases the filling Número dos. that is renewed. Number two, La unidad verdadera the true unity produce generosidad genuina. produces genuine generosity. Vamos al versículo 32. Let's go to verse 32. Porque aquí recuérdese usted al hombre que estaba pidiendo limosna. Here you can remember that man that was asking for money En esa comunidad primera. in that community at first. Después dice 32, todos los que habían creído Says that after all the believers eran de un mismo sentir were united y de un mismo pensar. in heart and ¿Un mind. mismo qué? A what? Sentir. They were y united pensar. in heart and mind. Ninguno reclamaba como suyo They did not felt the need nada de lo que poseía, to reclaim their own of what they owned, sino que todas las cosas las tenían en común. instead they shared everything they had. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso And the apostles testified de la powerfully resurrección del Señor Jesús. to the resurrection of the Lord Jesus. Y la gracia de Dios And God's grace sobreabundaba en todos ellos. was greatly ¿Qué abundant in all of empezó a them. abundar en la iglesia? What began to be abundant in them? La gracia in the de Dios, church? ¿para qué? The grace of God for what? Veían un favor de Dios en ellos They saw a favor of God in para them hacer muchas cosas to do many things, y en la gracia les respaldaba. and in the grace they were being Caían bien a endorsed. la gente. They would get along Hacían with people. negocios. They would make Eran businesses. prósperos. They were being prosperous. Tocaban puertas y se abrían. They would knock at doors Porque and they la would gracia de open. Dios embellece al creyente. Because the grace of God beautifies the believer. Mira, ahora siga con esto. Now look at Y la this. gracia de Dios sobreabundaba, And God's grace was abundantly todos. in them all. no un poco, era demasiado. Not just a little bit, it was a lot. Versículo 34. Verse 34. Y no había entre ellos ningún necesitado, There were no needy people among porque them. todo lo que poseían, Because those who own land terrenos o casas, or houses los vendían. would sell Y el them dinero de lo vendido lo llevaban and bring the money y lo ponían en las manos de los apóstoles. to the apostles and give those Y in este need. era repartido según las necesidades de cada uno. To give to those in need. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Se acuerda usted de la iglesia primera? Do you remember about the La church religiosa. first? The religious one? Esa comunidad que iba
todos los días a orar a la hora novena. The community that would go to pray at the 9th hour. Que había una persona que todo el tiempo les pedía limosna. That there was a person that was always begging for money. Había una persona necesitada, There was a person that was in need. pero ninguno le daba lo que verdaderamente necesitaba. But no one was giving him whatever they No really era el needed. dinero, It wasn't the money. era el poder de Dios. It was the power of God. Porque no tenían al Espíritu Santo. Because they didn't have the Holy Spirit. Va a haber iglesias y lugares And there will be churches and en los que places tú vas a llegar ahí in which you will go. y te van a ayudar para comprar algo o para rentar. And they will help you to pay Te van a or ayudar con buy or comida. get something. They'll help Te you van a with food. ayudar económicamente. They'll help you Pero financially. lo que verdaderamente necesitas But what no you es el truly dinero. need is not the money. No venimos a este país porque necesitemos el dinero. We don't come to this country because we need the money. El Señor quiere revelarnos The Lord wants to que lo reveal que to nosotros us necesitamos es a Cristo en nuestra vida. that what we need is El Jesus in poder our de Dios life. en nosotros. The power of God in Y us. Dios te va a dar gracia para And hacer muchas otras cosas. God will give you grace to do many other things. Pero ahora la iglesia de Cristo, But now the Church of Christ, después de todos los que creyeron, after everyone that los que believed, vieron los milagros, after those that saw the tenían un miracles, mismo sentir, they had one fueron same llenos del heart and Espíritu mind. Santo, They were filled by the Holy después del Spirit aposento para ser unidos, after the upper room to be para united, vivir en unidad. to live in unity. Entre ellos dice, no había ninguno con necesidad. Among them there were saying there was no Porque one in need. el que tenía casas, terrenos, los vendía. Because the one that had houses or land, they Los would sell them. apóstoles empezaban a repartir de acuerdo a la necesidad de cada persona. And the apostles will give them out based on their needs. Seguramente había alguien que iba solamente por eso. Now surely there was someone that would just show up for Tengo una that. necesidad, que me ayuden. Oh, I have a need. Please help me. Prueba de ello And as a proof, está más adelante we see later on en un matrimonio there was a marriage que lo vamos a tener que leer. porque- which we'll have to read. Mire, el versículo 36 dice, Verse 36 says, fue así como José, for instance, there was Joseph, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, the one the apostles nicknamed Barnabas, que significa hijo de consolación, which means son of encouragement. vendió un terreno de su propiedad He was from the tribe of Levi, and he sold land. ¿Qué hizo? What did he do? Vendió un terreno de su propiedad. He sold a field of his own. Discípulo rico, porque dijo uno, He was one rich disciple. no el terreno que tenía en su Because propiedad. it says that he sold a field of his Ya own. desde No. ahí vemos que había gente que era rica, And now there we could see that there were people that were creyente, rich and pero believers. esto es como entre comillas, And this is like a little parenthesis. Dios puede llamar a una persona y prosperarla God can call a person and make them prosperous. muchísimo, A lot. pero su corazón no estaba en el dinero ni en las propiedades. But his heart wasn't in the money or in the Dice land. que él vendió uno de sus terrenos, It says that he sold one of his vendió fields su propiedad y lo entregó a los discípulos el dinero de la venta. and he brought the money to the apostles. Pero otro hombre que se llamaba Ananías, But another man named bueno, Ananias. ahorita pasamos a Ananías y Zafira. We'll go later on to Ananias and Sapphira. Regresemos a esto. But let's go back to this. La comunión espiritual Spiritual communion se traduce como acción. translates into Si action. somos de un mismo sentir y como iglesia unidos, If we are in one mind and one spirit in a no church podemos that's ver a united, alguien con necesidad y no we ayudarle. cannot see someone in need and not pray for them or No help somos them. esa iglesia religiosa We're not that religious church que se acostumbraba a ver la necesidad en su lugar. that got used to seeing the need there. Somos una iglesia que vemos la necesidad de alguien y oramos. We're a church that we see their need and we pray Le for them. ayudamos. We help them. Trabajamos juntos. We work together. Buscamos que Dios le bendiga. And we look for God to bless Alguien them. dígame amén. Someone say amen. La verdadera unidad The true unity produce acción. produces action. Compartir no era una obligación. Sharing was not an obligation. Nunca se nos dice que se obligaba. It was never told to us that it was obligated Compartir to share. era el fruto del amor que ellos tenían. Rather, it was the fruit of the love that they had. Qué lindo es estar en una iglesia unida And how nice it is to be in a church that is y que el united. amor nos mueva al dar. And that the love moves us to give. Hay personas que dicen, oh, ofrendas, diezmos, aposento. There are No. people that say, oh, offerings, tithe, upper room, oh. No, nosotros solo piden dinero en esa Oh, iglesia. they only ask for money in that church. Me voy a hacer que no veo. I'll pretend that I can't see that. Porque no tienen amor. Because they don't have love. Pero el que tiene amor But the one that has love, no pone su dinero por encima del amor, they don't put their money on top of their love. sino que su amor Instead, their está love por encima del dinero is on top of the money. y usan el dinero And they use the money para mostrar su amor. to show love. Otra vez, Again, usan el dinero they use the money para mostrar su amor, to show love. pero no tienen amor But they don't have love a lo que es el dinero. to the money.
Porque el que tiene amor al dinero Because the one that loves money usará todo lo demás, will use everything else menos su dinero, except for their money para mostrar el amor. to show love. Uy. Oh. Espero que lo haya agarrado, ¿eh? I hope you got that. Vamos al siguiente. Let's go to the next point. El enviado, bueno, no aquí. El enviado no se aferra a lo suyo. The one that is sent is not stuck Porque el on what is enviado theirs. entiende que lo que tiene Because they understand that what they have es para hacer reino. is to make kingdom. Es para construir. Is to build. Es para edificar la palabra. Is to edify the Es word. para compartir a las Is to naciones. share to the nations. ¿Alguien cree eso? Does someone believe that? Porque si tú no lo crees, Because if you don't believe yo it, quería orar por ti para que Dios te prospere muchísimo. I wanted to pray for you so God could Pero la prosper you in pregunta que tengo everything. que hacer, ¿para qué quieres ser But próspero? my question is, why do you want to prosper? Porque si tu prosperidad que Because deseas if the prosperity you desire es para, yo soy grande, is to, oh, I'm the big one. tengo mi carro. I'm great. I No, no, have no, my no, ni car. te subas, brother, lo manchas. No, bro, don't even get in my car. You'll get it No, dirty. mi troca nueva. No, that's my No me new le truck. subas nada porque me la rayas. Don't bring anything 'cause you're going to scratch it. Si para eso quieres la bendición, If that's what you want blessings for, mira, pues entonces échale ganas con tus fuerzas. then put in the work. Pero la bendición de Dios But God's blessing es para poder usar lo que Dios nos bendice. is to be able to use what, Para what, que what más God blesses personas us. For more people, Va a pasar dos cosas. there's two things that will happen. Verán y conocerán They will see and know a tu Dios y mi Dios que prospera. your God and my God that prospers us. Y lo segundo And the second thing es para servirle a los demás con lo que tengo. is to serve them with what I have. Si no te sirve eso, That is not useful, entonces y es para ti, and it's for you, no te lo vas a llevar a la tumba, mi hermano. bro, you're not going to take that to the grave. Número 3, Number 3, la hipocresía interna the internal hypocrisy frena la gloria externa. refrains the external glory. Ay, no, sí, vamos a leer allá Ananías y Zafira. Let's go ahead and read Ananias and Sapphira. Un hombre que se llamaba Ananías, voy a leer, ustedes me siguen. You guys follow along. Un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno. O sea, quiero pensar que tenía también más. Pero bueno. Y con el consentimiento de ella, la mujer, la esposa, sustrajo algo del dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, al oír a Ananías estas palabras, dice que cayó muerto. Y todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Así de rápido fue todo. It happened so quickly. ¿Qué nos enseña aquí con esto? What does this teach us? Como iglesia viviendo en unidad, As a church living in unity, tenemos que ser genuinos. we need to be genuine. No podemos mostrar algo que no somos. We cannot show something that we're not. Primero somos y después mostramos. First we are and then we show. Primero somos First we are y actuamos de acuerdo a lo que somos. and act based on how No we are. podemos decir que somos la iglesia de Cristo unida We cannot say that we're a united church of Christ y mentirle a Dios. and lie to God. Dame un sobre de aposento. Oh, give me an envelope of upper room, Yo please. me comprometo con 1,000 de cada persona de mi I hogar. commit to 1,000 for every person in my house. Y al final no metes ese sobre a la canasta. And at the end, you don't even No give that pones tu número envelope. de tarjeta. You don't put your bank account Pero or que card todos number. vean que yo estoy ofrendando y dando a But Dios. let everyone see that I'm offering to God. ¿Te imaginas que hoy pasara lo mismo que pasó en ese entonces? Can you imagine if today happened the same thing that happened Dios that nos day? libre. May God free us. Porque si oramos así. Because if that's how we prayed, Dice que este hombre, it says that this man ¿quién le reveló a Pedro who el valor revealed, de la propiedad y cuánto le estaba dando? who revealed to Peter the value of the property that was ¿Acaso being fue a hacer sold. una investigación cuánto valía el terreno? Did he go and do an investigation ¿Cómo on how están much bienes it was being raíces for ahorita? sell, how ¿A qué the interés? roots, what was the ¿Cuánto ganó? interest, No. how much did he gain? No.
fue porque el Espíritu Santo estaba en Pedro It was because the Holy Spirit was in y le Peter. reveló And he revealed la to him hipocresía del corazón. the hypocrisy of de his heart, Ananías. of Ananias. Porque le dijo en ese momento, Because he told him in that moment, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo? why have you let Satan fill your heart to lie No to le the podemos Holy mentir al Spirit? Espíritu Santo. We can't lie to the Holy Spirit. Vamos a avanzar para ver la tragedia aquí que pasó. And we'll move forward so we could see the full tragedy that happened. Como 3 horas más tarde, dice el versículo 7, We're reading from verse 7 forward. entró su mujer sin saber lo que había pasado. Y Pedro le dijo, mire, Pedro también, qué bárbaro. Look at Peter as well. Look Hey. at how he says, Dime, Zafira, Safira, tell me, ¿vendieron ustedes el terreno a ese precio? was this the price you and your husband Y ella le sold respondió, the sí, land for? en ese precio. And she said, yes, at that price. Ay, ay, ay. Se habían confabulado los dos. They had come together in agreement. Es on como cuando lying. se le exhibe a alguien el pecado. It's like when someone is exhibiting their sin. ¿Sabes to que pecó? someone, Y dices, oye, que tú caíste en pecado. No. you're putting out their sin. Hey, you sinned. Que in tú this. robaste. No. No. That you stole. No. Todo embarrado de lo que robaste. But they have everything about how they stole. Bueno, como el niño que abre el refrigerador y se come el pastel de chocolate. Better said, like a kid that opens the fridge and eats a chocolate ¿Quién se cake. come el pastel de chocolate? Who ate the chocolate cake? Así estaba ella. That's how she was. Pedro le dijo entonces, Verse 9. ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido y ellos te sacarán también a ti. No se lo estaba profetizando, era algo que iba a pasar porque ya lo vio. He wasn't prophesying it because it was something that was going to happen. He saw Dice it. que al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. So she instantly fell dead at the feet of Peter. Y cuando entraron los hombres, And when the guys came la back in, hallaron muerta. they found her dead. Otra. Another one. No, es de la misma cañada, vaya, It's llévala. the same. It's from the same one. Come on. Y take dice her. que entonces And it says ellos también la sepultaron junto a su marido. that they buried her beside her husband. ¿Qué pasó? What happened? Esto hizo que toda la iglesia This caused that the whole church y todos los que supieron el acontecimiento and everyone who knew about what had happened tuvieran temor de Dios. were fearful of God. Escúchame bien. Listen, La gloria the glory sin santidad without holiness produce un caos. produces chaos. La santidad es el temor a Dios. Holiness is the fear to God. Es hacer las cosas sabiendo que Dios me ve. It is to do things knowing that God Pero sees yo no me. voy a pecar, But I'm not going no to porque sin, le tengo miedo, not because I'm sino afraid of temor him. que es reverencia a Rather, Dios. I fear him, which is Y por reverence tener to God. reverencia a Dios, And since I have no reverence voy a to God, mentir. I will not lie. Y mi sí será and my un yes sí. will be a yes. O un no, Or un no. My no will be a Mi no. integridad será completa. My integrity will be full. Hoy Dios pide a la iglesia Today God asks the que church seamos una iglesia que viva en santidad that we may be a church that lives in y holiness en integridad. and in Que integrity. tengamos temor por las cosas sagradas de That we Dios. may have fear for the sacred Que things lo of que God. somos That what we are refleje la excelencia de Dios, reflects the excellence refleje of la God. santidad de Dios Reflects the en holiness todo of momento. God in every Alguien moment. diga amén. Someone say amen. La iglesia, The church. o Dios no solamente llena la iglesia con su poder, God doesn't just fill the church with his power. sino que necesita la iglesia tener temor de las cosas de Dios. More, the church needs to have fear over the things of God. Cuidar lo que Dios nos entrega. To take care of what God is giving Por us. temor a Dios. Out of fear to Me God. recuerdo que cuando me convertí, I remember when I converted, yo estaba en la iglesia y cantaba muy lindo. I was at the church and I was singing very nicely. Bueno, no tanto, pero Maybe not pero very yo nicely. pensaba que sí cantaba bien. But I thought I was singing good. Y yo llegaba a la casa y quería seguir And cantando I would get home and I wanted to still sing. y leía la Biblia And I would read the Bible. y compraba una Biblia And I would buy a y Bible. compraba una And I would buy segunda a second y una Bible. tercera And a third Bible. y todas decían lo mismo. And all of them said the same No thing. sé si te pasó a ti, ¿cuántas I don't know Biblias if that happened to has you. comprado en tu vida? How many Bibles you've had in your Y life. todavía teniendo una que sirve. And even having one that is still good. Pero eso representa el hambre que tenemos por conocer más de Dios. But that represented the hunger that we had for knowing God. La diferencia era que una tenía colores The difference was that one was colored y otra no. and another one was Esta tiene índice. or this one has an index. Perezoso, no te Oh, you aprendías. lazy man, you didn't learn the books. Esta tiene las palabras de Jesús en rojo. This one highlights the words of Jesus in Este red. tiene un enfoque de promesas de Dios. This one has a focus Yo of quiero God's saber las promises. promesas. I want to Es know la His misma promises. palabra, hermano. It's the same word, brother.
pero que el corazón sea por tener temor de las cosas de but that the Dios. heart may be fearful for the things of Agradarle a God. Dios cada vez que Please escuchamos una God, palabra. every time you hear a word from Him, Ir y predicar. go and preach. Ser un enviado que viva en unidad. Be someone that is sent, that lives in unity. Dice la escritura The scripture que says cuando traían sus ofrendas, that when they would bring their offerings, dice, si te acuerdas ahí al momento de traer tu ofrenda, it says that if you remember in the moment when you que bring an tienes offering, algo contra tu that you hermano, have an offense against your deja tu brother, ofrenda ahí en el altar. leave your offering at the Ve y altar, reconcíliate con tu hermano. go and reconcile with your Entonces brother, regresas and then y come back entregas tu ofrenda. and give your offering. No que te lleves la ofrenda. It's not about taking the offering Ya la back. tienes aquí en el altar. You already brought it to Pero the Dios altar. quiere que estemos en paz y en unidad los unos con los otros. But God wants us to be in peace and in unity one Dios another. me dijo, como iglesia, God told me that as a church, en esta serie de enviados, in this series Sent, Dios quiere enviar Mountain City God wants to send como Mountain City una iglesia unida as a que united church represente la unidad that represents the de su unity iglesia en esta of tierra. His church in No this una land. iglesia que se pelea con Not a otros church that fights o against que others, juzga a otros, or that judges sino que others, sabemos trabajar los unos para con los but otros. that we know how to work one another Que with los another. dones que yo tenga puedan servirte a ti That the gifts I have may be y useful los to dones que you, tú tienes también me sirvan and the a mí. gifts you have may be useful Hoy to la me. gente The people necesita ver a la iglesia need to see the church unida en amor. united in love. ¿Alguien está conmigo? Is someone with me? La iglesia verdaderamente que se preocupa los unos por los otros. The church that truly worries about one another. Que tenemos misericordia That we have y mercy tenemos temor de Dios. and we have fear of Y no que en God. la iglesia el domingo soy una cosa And not that the church on y Sunday have one thing, entre semana me ven tomando, and during the week you me see me ven drinking, mintiendo, you see me me ven lying, hablando malas you palabras, see me swearing, me ven con amistades que no you corresponden, see me with friendships that are not haciendo correct, cosas que no corresponden a un hijo de Dios, doing things that are not right in the Son of God, siendo egoísta con los que trabajo. being selfish with the people I work with. Eso no refleja la unidad de la iglesia. That doesn't reflect unity Dios in the nos church. llamó para ser uno en Cristo God called us to y be que one Cristo in se Christ, glorifique en esa unidad. and that Christ be glorified in that Dios se va a unity. glorificar en esta iglesia, God will be glorified pero in por this la house unidad de su pueblo, because of the porque unity of oramos His people, juntos, because we porque pray cuando hay una together, necesidad, because when there's a need, oramos los unos por los we otros, pray one for one porque another. cuando alguien necesita oración que está enfermo, Because when someone is sick and they need prayer, intercedemos por el enfermo. we intercede for the sick. Yo estoy buscando I am seeking no una iglesia perfecta, not a perfect church, pero sí la iglesia que Dios quiere que seamos unidos. but yes, the church that God wants us to be. La gloria The glory sin santidad en un lugar without holiness va a in a place producir mucho caos. will produce chaos. Causa divisiones, It causes division. líderes distanciándose, Leaders that are distancing themselves, prohibiéndote que vayas a lugares. prohibiting you from going to places. Me acuerdo que desde que empezamos la iglesia, I remember since when we started the church, me acuerdo que había un concierto en el estado hace muchos años. I remember there was a concert in the state many, many years ago. Y yo les dije, iglesia, vamos al concierto. And I said, church, let's go Oh, to the pero es de la concert. iglesia fulanita de Oh, tal. but that concert's from that other church. Pero el hermano no le pertenece a la iglesia fulanita de But tal. that brother doesn't belong to that A church. quien vamos a exaltar es al Rey de Reyes y Who we're Señor de going to go exalt is Señores. the King of Kings and the No Lord se of trata Lords. de una iglesia, It's not about a se trata church. de ser la It's iglesia about para being Cristo. the church for Que no se te Christ. prohíba dónde ir a glorificar a Dios, That you not be prohibited of where porque to go tú sabes a glorify qué God, casa because you perteneces, know what house you belong en qué to. iglesia tú estás recibiendo el alimento, In what house you're receiving donde food. Dios te llamó para plantarte. And where God called you to be rooted in. Número 4, Number 4, Dios santifica su obra, God sanctifies His work pero para preservar su gloria. to preserve His glory. Dice que vino un gran temor sobre la It iglesia. says that a great fear came over Su the church, gloria es sostenida and His glory is a sustained través de la honra a Dios, through the honor a of God, través de ese temor a Dios. through that fear for God. La muerte de Ananías y Zafira no fue un castigo desmedido, ¿eh? The death of Ananias and Sapphira wasn't just something that happened Fue un coincidentally. mensaje claro It was a clear message que donde hay gloria, that where there is también glory, tiene que haber temor por There- las cosas de Dios. there also has to be fear for the ¿Me things of
escuchó? God. Did you hear me? Donde hay gloria, Where there is debe glory, de haber temor por las cosas there needs to sagradas be de fear Dios. for the things that are Y si su sacred of God. presencia está And if aquí, His presence is yo voy a here, respetar su I will presencia. respect His Y voy a presence. honrar su presencia. And I will honor Y His voy a presence. honrar esta casa. And I will honor Y voy a this honrar mis house. líderes. And I will honor Y voy my a honrar leaders. este lugar And I will honor this donde place Dios me está poniendo. where God is placing me, Que su gloria está aquí. that His glory is here. La gloria sin santidad produce caos, The ¿verdad? Ya, glory vamos. without holiness el produces último. chaos. And the last point, La unidad y la santidad the unity and the holiness atraen milagros attract miracles y multitudes. and multitudes. Del versículo 12 hasta el 16. Verse 12 to 16, Vamos a leer del 5, 12 al 16. we'll read chapter 5, 12 to 16. Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, porque el pueblo los elogiaba mucho. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando el número, y sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, porque había una iglesia unida. Because there was a church that was united. Aquí menciona a Pedro, Here it mentions Peter. pero Pedro no era nada sin una iglesia unida But para que Peter Dios was se nothing manifestara. without a church that was united for God to manifest. Porque no se trata de una persona, Because it's not about one no se person. trata del pastor It's not ungido. about the pastor that El is pastor anointed. tiene una unción, The pastor has an anointing. pero cada uno de nosotros Dios nos usa But God uses every one of us. y nos ha ungido para ser enviados. And He's anointed us to be used. Y en el caso de que tú eres enviado, And in case you are sent, te ungimos y como iglesia oramos para que hagas tu propósito. we anoint you for you to go and do your purpose. Te voy a decir eso. I'm going to tell you this. Nuestro hermano Héctor, Our brother Hector, y ahorita que nos gozábamos cuando dijimos que entraron a la cárcel Pedro y and Juan. right now that we were rejoicing about Peter and John getting imprisoned, Héctor, quiero que Hector, escuches. I want you to hear this. El jueves él me contó algo y lo voy a mencionar. On Thursday, he mentioned to me something, and I'll Y mention por it. eso hoy él está ya en el hospital. And that's why he's there today in the hospital. Me mencionó el jueves On Thursday, he mentioned que le llamaron por teléfono that they called him para poder ir a predicar y dar su testimonio en otro lugar. to be able to go and give his testimony somewhere else. Héctor está de testigo Hector is a witness porque me dijo, because he told me, yo soy hijo de esta casa, usted es mi padre espiritual. I'm a son of this house and you're my Yo spiritual tengo father. que decirle a usted, And I have to tell tengo you, permiso para ir a do I predicar. have permission to preach? Le dije, Héctor, no solo tienes permiso para ir a I predicar, said, Hector, not te only do you have mando que permission, vayas y que I prediques, send you to go a and que preach, hables to go lo que speak Dios ha hecho contigo, about what God que has done infundas in you, fe, and que found cuentes tu faith, testimonio give their y que testimony, traigas cuentas de cómo te fue. and bring back accounts of how Hoy it yo went. declaro profetizando And today I declare que Héctor va a ir a ese that lugar a Hector dar will go to that testimonio, place to give a testimony, predicar la palabra, to preach y the que word, esto que le pasó and that what happened to solamente es it's only evidencia de que Dios está con él evidence that God y is que el with enemigo him, le quiso and detener. that the enemy wanted Él to se va a stop him, levantar but he will get fresco up fresh para ir a predicar la to palabra. go and preach Y the todos word. los que estamos aquí And every one of us here, también los enviamos a ustedes we also send para que you vayan a predicar to con go ese preach poder y esa with that unción. power and Tu the anointing, testimonio, your los testimony, milagros, your las miracles, señales, the la signs, restauración the que Dios te ha restoration dado. that God has No given te you. doy permiso, I give you te permission. envío I para que send vayas you to a go, predicar, preach, a hablar speak del poder de Dios of the power por medio of de God, señales, through signs, maravillas, marvelous porque para eso things, eres un because enviado. that is what you're Alguien sent diga, for.